Mi padre egoísta esperaba que renunciara a mi herencia por su hijastro querido, mientras que a mí siempre me trataron como si ni siquiera existiera, hasta que la revelación de mi abuela lo cambió todo. Mi nombre es Isen, tengo 27 años, y me encontré inmerso en una disputa familiar que nunca quise. Todo se desmoronó después de que mi abuela, la madre de mi padre, falleció el año pasado. Dejó una casa en el norte de Nueva York valorada en más de $600,000, junto con $250,000 en activos líquidos y diversos. Sorprendentemente, a mi padre, de 52 años, y a mi hermano, Lucas, de 30, no se les dejó nada. En cambio, la porción que mi padre debía heredar, un tercio de toda la herencia, me fue legada a mí. No tenía idea de que siquiera hubiera una lectura de testamento hasta que recibí una llamada de su abogado una semana después del funeral. El abogado solicitó una cita privada. Supuse que era algo rutinario, solo formalidades testamentarias, pero cuando entré en la oficina y noté a mis dos tías allí, la inquietud se apoderó de mí. La abuela nunca había sido de secretos, sin embargo, el ambiente era inquietante. El abogado aclaró el desglose de la herencia, un tercio para la tía Clara, un tercio para la tía Linda y un tercio para mí. Las tías no parecían sorprendidas, lo que sugería que ya lo sabían. Yo, sin embargo, estaba completamente desprevenido. ¿Por qué se saltaría a su propio hijo para dejarme una parte significativa a mí, un soltero sin hijos que todavía se está abriendo camino en su carrera? Mi padre siempre proyectó una imagen responsable, dirigía un pequeño negocio, crió a dos hijos y rara vez faltaba a un evento familiar. Nada de eso cuadraba hasta que el abogado me empujó un sobre. Su abuela quería que tuviera esto, dijo. Mis manos temblaron mientras abría la carta. La letra familiar inmediatamente me conmovió el corazón, pero lo que leí pronto reemplazó el dolor con incredulidad. La carta contenía una verdad largamente oculta: Lucas no era biológicamente hijo de mi padre. Mi madre estaba embarazada de él cuando conoció a mi padre en la universidad. A pesar de saberlo, mi padre aceptó a Lucas y se casó con mi mamá, pero mi abuelo se opuso firmemente, cortando lazos con mi padre por elegir criar al hijo de otra persona. Mi abuela mantuvo un contacto limitado con nosotros durante toda mi infancia, pero siempre fue breve y subestimado. Solo después de que mi abuelo falleció, la abuela intentó abiertamente reconstruir los lazos con nuestro lado de la familia. Aún así, parecía guardar resentimiento hacia mi padre por su deshonestidad. Su elección de excluirlo del testamento fue su forma de justicia. Quería honrar lo que creía que yo había soportado. No estaba seguro de lo que quería decir con sacrificios, pero quizás ella me veía como alguien ignorado, alguien que podría usar un nuevo comienzo, libre de comparaciones con mi hermano favorito. Ahora me siento sobre una verdad volátil, una que ni mi padre ni Lucas conocen. No he compartido la carta con nadie, ni siquiera con mi mamá, aunque sospecho que no está completamente en la oscuridad. Es un polvorín a punto de explotar. A veces desearía que la abuela me lo hubiera dicho cuando estaba viva, podría haberle hecho preguntas. Ahora me quedo armando un rompecabezas por mi cuenta. Mi padre comenzó a llamar sin parar después de la lectura del testamento. Exigió saber el contenido y preguntó si el testamento podía ser anulado. Le expliqué que era definitivo. Siguió el silencio. Luego vino la pregunta: ¿vas a dividirlo conmigo y con Lucas, verdad? Dudé. La herencia no estaba destinada a ellos. Fue una elección deliberada y me sentí obligado a respetarla. Además, sabiendo lo que ahora sabía sobre la verdadera paternidad de Lucas, no podía ignorar la complejidad añadida. ¿No debería él saber la verdad antes de que siquiera se discuta el dinero? Por el momento, la carta permanece oculta. No he dicho nada, pero la presión aumenta. Al crecer, estaba claro dónde radicaba la devoción de mi padre. Lucas lo tenía animando en cada evento deportivo, mi recital de piano rara vez fue reconocido. Las victorias de Lucas eran celebraciones familiares, las mías eran notas al margen menores. Una vez organizó una gran barbacoa para Lucas por haber sido nombrado capitán del equipo de fútbol. Ese mismo año gané un concurso de ensayo a nivel estatal y él apenas hojeó mi trabajo. Le entregó a Lucas las llaves de su preciado Mustang antiguo para el baile de graduación. Yo tuve que rogar para pedir prestado el auto familiar para una entrevista universitaria y aún así recibí una regañina sobre la responsabilidad. Lucas necesitaba ayuda para mudarse, mi padre estaba allí en un instante, yo necesitaba pintar mi apartamento, me envió el número de un manitas. Siempre era Lucas primero. Al intentar tanto hacer que Lucas se sintiera como suyo, falló en ser un padre para mí. Me sentí tonto por no haberlo visto antes.
Mi mamá, que suele estar hasta el cuello en asuntos familiares, permaneció inusualmente callada después de la lectura del testamento. Su silencio era revelador. Una semana después, saqué el tema. Estaba cortando verduras cuando entré. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Se congeló momentáneamente, luego continuó picando. Se trata del testamento de la abuela, dije. Sus hombros se tensaron. Ella tenía sus razones, respondió con sequedad. Presioné suavemente, ¿lo sabías? Lo sospechaba, admitió, pero no quería confirmación. No estaba lista para hablar y yo no estaba seguro de estar listo para escucharlo. Mientras tanto, mi papá intensificó la situación, apareciendo sin previo aviso, arrastrando a Lucas consigo. Lucas, predeciblemente, lo defendió. Ella debe haber estado confundida, dijo. Casi me reí, si tan solo él supiera, pero no dije nada. No estaba listo para soltar lazo de la verdad todavía. Siguieron presionando. Una noche me emboscaron fuera de mi apartamento. Los dejé entrar y las acusaciones volaron. Lucas me llamó egoísta. Necesitamos ese dinero, espetó. Ah, ¿cómo necesitabas la ayuda de papá con tu auto, tu casa, tu boda?, respondí. Papá ladró, eso no es justo. Nombra una vez que me hayas apoyado como lo apoyaste a él, desafié. Siguió el silencio. Las familias se mantienen unidas, insistió papá. Me reí. ¿Dónde estaba esa energía cuando te necesité? Lucas gritó, la abuela cometió un error. Quizás ella finalmente vio la verdad, le respondí. Papá estaba callado ahora, visiblemente afectado. Lucas salió furioso después de llamarme egoísta. Más tarde, papá regresó solo, sombrío. No quise lastimarte, dijo. No lo estaba perdonando. Él había tomado su decisión durante años. Entonces le entregué la carta. La leyó, conmovido. Murmuró, ella no debió habértelo dicho. Quizás no, pero me alegra que lo hiciera. Sigues siendo mi hijo, dijo de Lucas. Pero pasaste toda mi vida priorizándolo a él, le respondí. Papá parecía destrozado. Pensé que eras lo suficientemente fuerte como para no necesitar más. Así no funciona la paternidad, le respondí. Se disculpó, pero no lo acepté. Era demasiado tarde. Una semana después recibí un correo electrónico de un abogado. Estaban impugnando el testamento, alegando que la abuela carecía de claridad mental. Fue patético. Mis tías testificaron que la abuela estaba lúcida. Mi abogado presentó la carta. El tribunal se puso de mi lado. Me quedé con todo, pero no había terminado. Lucas apareció furioso. Esto está mal, gritó. El tribunal no está de acuerdo, respondí. No te lo mereces, Siseo. Me reí. He trabajado toda mi vida para obtener reconocimiento. Tú naciste con él. ¿Crees que eres mejor que yo? No. Simplemente ya no quiero que todos me pasen por encima. Entonces solté la bomba, pregúntale a papá de dónde vienes realmente. Pareció aturdido. Le entregué la carta. Léela, luego dime que no me merezco esto. Salió furioso. Las consecuencias llegaron rápido. Mamá llamó llorando. Lucas se había mudado. No era mi problema. Era libre. Libre de la culpa, las comparaciones, la necesidad de complacer. Vendí la casa. Inicié un negocio. No digo que la vida sea perfecta, pero por una vez, finalmente estoy viviendo para mí y se siente increíble. Meses pasaron. El caos que había consumido mi vida comenzó a desvanecerse, al menos en la superficie. Mi teléfono dejó de encenderse con mensajes de mi papá o de Lucas. No más visitas sin previo aviso, no más chantajes disfrazados de conversaciones íntimas. Solo silencio, y por primera vez en mi vida, lo agradecí. El negocio que inicié con la herencia de la abuela estaba ganando terreno. Había alquilado una modesta oficina en el centro y contratado a 2 empleados, personas que habían sido ignoradas de la misma manera que yo. Se sentía bien construir algo desde cero sin tener que demostrarle nada a nadie más que a mí mismo. Pero la paz no significa el cierre. Una noche, unos 3 meses después de la decisión judicial, recibí una carta por correo. Sin dirección de remitente, solo mi nombre con una letra demasiado familiar. La miré durante una hora antes de abrirla. Dentro había una nota corta, apenas un párrafo. He tenido tiempo para pensar, quizás más de lo que quería. Dijiste cosas duras, la mayoría de ellas ciertas.
No espero el perdón, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque no lo demostré cuando importaba. Cuídate, hijo. No lloré. No me enojé. Simplemente doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día quisiera leerla de nuevo, pero no hoy. Lucas todavía no me había hablado desde esa noche en que salió furioso con la carta de la abuela en la mano. Por mi mamá supe que se había mudado a una ciudad diferente, había aceptado un trabajo en una startup y no había mirado hacia atrás. Honestamente, bien por él. Pero no podía quitarme la sensación de que el mundo de Lucas se había resquebrajado de la misma manera que el mío alguna vez lo hizo. Aprender que tu vida fue construida sobre el silencio de otra persona te cambia. Quizás finalmente vio lo que se sentía ser el segundo. Esperaba que creciera a partir de ello. No contaba con ello. Mamá seguía llamando cada pocas semanas. Yo respondía cuando me apetecía. Ya no había más fingimiento. Nos manteníamos educados, como dos parientes lejanos que alguna vez compartieron una casa pero ahora comparten muy poco más. Y yo, sigo teniendo la carta de la abuela. Las palabras de la abuela, dobladas ordenadamente y guardadas en una caja fuerte. No la he leído en meses, pero la conozco de memoria. Las líneas donde me decía que yo importaba, que era visto, que mi vida podía ser más grande que las sombras en las que otras personas intentaban atraparme. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo, y yo finalmente también creo en mí. De eso se trataba realmente todo este viaje, no de dinero, no de venganza, ni siquiera de la verdad. Se trataba de dejar ir. Dejar ir la versión de mí mismo que seguía rogando ser elegido, dejar ir el resentimiento que pesaba en cada paso, dejar ir la idea de que la lealtad familiar significa sacrificarse una y otra vez solo para sentir que perteneces. Ya no les pertenezco a ellos. Me pertenezco a mí mismo, y por primera vez, eso es más que suficiente. Ya ha pasado más de un año. 12 meses desde la reunión de la herencia, desde que la verdad explotó, desde que mi padre me miró y vio por primera vez a alguien a quien no podía manipular, desde que Lucas salió de mi apartamento y no miró hacia atrás. Han cambiado muchas cosas. El negocio ha crecido, lenta pero constantemente. No lo inicié para probar algo, pero a veces se siente como una prueba de todos modos. Prueba de que podía construir algo a mi manera, que no necesitaba la aprobación de mi padre o la validación de mi hermano para crear una vida que finalmente se sintiera como mía. Contraté a más personal, me mudé a un espacio más grande. No estamos en los titulares, pero estamos progresando y eso es suficiente para mí. Compré una casa pequeña, nada lujoso, solo un lugar tranquilo con pisos de madera y un patio trasero lo suficientemente grande para los domingos por la mañana y café bajo el sol. Colgué una foto en mi sala de estar, una foto mía y de la abuela tomada cuando tenía 12 años, ambos riéndonos tan fuerte que la foto está ligeramente borrosa. No necesito 1000 recordatorios de lo que perdí, solo ese. En cuanto a mi familia, no he hablado con mi padre desde que envió la carta. Nunca le respondí. No quedaba nada que decir. Su silencio desde entonces se siente como lo más cercano al respeto que jamás me ha dado. Lucas siguió desaparecido. Lo último que supe fue que se había comprometido, alguien me dijo que estaba esperando un hijo. Espero que se convierta en el tipo de padre que rompe el ciclo. Realmente lo espero. Pero no estoy esperando para averiguarlo.